tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. 12:03 la hora en la República Argentina. Al señor presidente de la República Argentina, ingeniero Mauricio Macri, Alejandra Gil Carbó, en mi carácter de Procuradora General de la Nación, me dirijo al señor presidente de la República a fin de presentar mi renuncia con efectos a partir del 31 de diciembre del corriente año. A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal. Doctor Eduardo Gerón, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Edu? Buenas tardes, Eduardo. Bueno, ¿qué significa este escrito? Bueno, este escrito obviamente no significa lo que le quiere dar la procuradora Gil Carbó, sino que este escrito está adelantando las consecuencias que le puede causar a ella quedarse en el cargo, tener un posible juicio político por mal desempeño y por estar procesada en otras causas, y que eso derive en que la echen. Y si la echan, ella se queda sin la jubilación. Entonces, de esta manera, renunciando, ella mantiene la jubilación porque no la echaron, sino que ella se jubila. Esto es lisa y llanamente el alcance que hay que darle a esta renuncia de Gil Carbó. ¿Y por qué la echan? ¿La echarían? La echarían porque, por un lado, ella ha tenido múltiples irregularidades en el desempeño de su cargo, Eduardo. Ha designado fiscales, los ha apartado de una manera para que no investiguen determinadas cosas del anterior régimen, ha puesto otros, los ha cambiado de lugar geográfico donde se desempeñaban para hacer que fulano, que era de su confianza, investigue determinada cosa. Entonces, ese desempeño irregular está haciendo un mal desempeño de sus funciones. Pero si a eso le sumamos que en la compra del edificio de procuración hay sospechas fundadas sobre ella de que fue partícipe de una maniobra fraudulenta respecto del precio de compra del edificio, bueno, obviamente todo eso sumado iba a poderle ocasionar un juicio político que eso sí la hubiera sacado del cargo. ¿Qué relación tenía con la denominada justicia legítima? Era una miembro conspicua de justicia legítima, Eduardo, porque como buena kirchnerista que era, había perdido toda independencia a su cargo y prácticamente se había convertido en un dócil instrumento de las instrucciones de la presidenta en su momento y ahora de la presidenta en el exilio en la actualidad, obstaculizando cualquier investigación que se quisiera haber hecho sobre los bienes mal habidos, sobre la corrupción. Fue un obstáculo permanente de todas las investigaciones. A ver, acá en el café de la esquina dirían, van saltando las ratas del barco. Absolutamente, absolutamente. Ya no se sostiene, porque además hay una presión social, Eduardo, que está realmente exigiendo que los funcionarios sean honestos y sean probos. Y hay una cosa, el hecho de que los estén procesando, los estén metiendo presos, etcétera, está marcando que para el futuro el funcionario que comete algún ilícito sabe que el destino que le puede tocar es ser procesado e ir a la cárcel. O sea, se terminó la fiesta, por no decir la joda. Y se terminó la joda, sí, efectivamente, Eduardo, se terminó la joda, afortunadamente, porque realmente habíamos vivido una época de terror en la cual no había ámbito de la administración pública que no estuviera corrompido. Un fuerte abrazo y gracias, Gracias. Otro para vos, buen día. Gracias, Eduardo Gerón. Hola, buen mediodía. Buen mediodía. Andamos, Nati? Hola, Nico. Hola, Edu, ¿cómo estás? Hoy tenemos un programa, ustedes entenderán, estamos atentos, como toda la Argentina, a las palabras del presidente Mauricio Macri. Va a ocurrir en minutitos nada más, allí en el CCK, en unos minutos nada más. No les voy a contar lo que pasa afuera, los que van a protestar hacia el edificio del antiguo Correo, porque la verdad que no tiene sentido. Sí, lo que va a pasar adentro, el presidente ha convocado a un diálogo multisectorial, por eso me gustaría escucharlos a ustedes. Ustedes saben que nuestra vía de comunicación es 23 22 91 89 y también lo tengo en Twitter. A ver, el presidente Mauricio Macri convocó al diálogo. ¿Cómo lo vivís? ¿Lo vivís bien?
¿Te parece mal? ¿Sos indiferente a esta convocatoria? Que tiene que ver, a ver, la convocatoria ya con lineamientos a seguir, por lo menos va a ser el enunciado y se va a ir profundizando en el transcurso de la semana. Pero en principio, el presidente Mauricio Macri llama al diálogo. Tu reacción como ciudadano, ¿es positiva? ¿Es negativa? ¿Es indiferente? Me gustaría que me cuentes. Ahí está nuestra línea de WhatsApp, 2322 91 89. Martín Ferrés, abogado penalista, ha llevado números, pero muy precisos en relación al accionar de la renunciada procuradora Alejandra Gil Carbó. ¿Qué tal, doctor Ferrás? Eduardo Serenellini, buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted pero en más de una oportunidad me ha manifestado incluso números y lo que se ha dejado pasar desde desde este accionar de la procuradora Gil Carbó. Sí, a ver, esto fue el comentario originario fue hecho respecto de la procuradora de la provincia de Buenos Aires, sí, del Carmen Falvo. Exacto. El tema es que la política criminal estatal diseñada por estos 12 años de kirchnerismo fue mantener las estadísticas funcionales de instrucción de causas penales, el índice de criminalidad y mal llamada por ellos inseguridad, lo más bajo posible. Lamentablemente el rebalsamiento de la delincuencia, de la criminalidad imperante, destruyó la realidad, la ficción de las estadísticas. Y en este caso particular, bueno, primero renunció la procuradora provincial, la doctora Falvo, ya hace varios meses atrás, sí, y ahora le toca a la Procuradora General de la Nación, o sea, nacional, seguir su propio camino. Lamentablemente, el hecho de la renuncia lo toman como que facilita el camino para evitar el juicio político. Lo que no debe evitar es que a partir de ahora, que ya no es más fiscal general, esta señora comience a rendir cuentas de su gestión. A ver, doctor, o sea que acá había un trabajo nación-provincia en relación a todo lo que tiene que ver con la defensa del ciudadano de bien. O sea, todo un trabajo bien en línea, ¿no? Exactamente, bueno, esto es lo que marca la estructura piramidal del kirchnerismo. En la cúspide de la pirámide había quedado la presidenta, y a partir de ahí hacia su base se encolumnaban todos sus funcionarios subordinados a la estructura piramidal y a la jerarquía superior que ostentaba la presidencia. Por eso es muy difícil eludir la responsabilidad de la cabeza cuando el resto de los soldados cumplían con las políticas de Estado que se bajaban, por ejemplo, en este caso en materia de justicia, y lo que traicionó a esta política son los resultados de las estadísticas funcionales, que aunque reflejaran solo el 10% de la cifra real de delitos que se cometían en este país, hizo estallar por el aire un sistema totalmente ineficiente y obsoleto, ¿no?, que nos llevó a la criminalidad imperante que tenemos hoy. Este es el resultado final de esa crisis de criminalidad que afectó el país, y esa crisis de ineficiencia y corrupción y desidia que afectó también al Poder Judicial. A ver, o sea que cuando por distintos hechos delictivos mirábamos a la justicia, qué pasa con la justicia y no hay justicia, etcétera, teníamos que mirar a esta gente. No me cabe ninguna duda, Eduardo. Yo hace ya varios años lo hice público, porque una de las patas de la mesa de responsabilidad en la criminalidad imperante en nuestro país la tiene el Poder Judicial. Provincia de Buenos Aires tiene una estadística de más del 90% de archivo y desestimación de investigaciones penales. Si a usted le parece que ese 90% no es responsable en la impunidad imperante entre los delincuentes que pululan por la provincia de Buenos Aires, ¿a quién vamos a responsabilizar? Si a partir del año 98 en provincia de Buenos Aires la investigación de causas penales quedó en manos exclusivas del Poder Judicial, en este caso representado por el fiscal, por el Ministerio Público, de los cuales en provincia la jefa era María del Carmen Falvo y en Nación esta señora. Y le digo algo, Eduardo,
sobre el final del gobierno kirchnerista, cuando se hablaba de la reforma al Código Penal, también se habló de la reforma al Código Procesal Penal de la Nación, y se quería implementar el mismo sistema provincial que en provincia se había implementado en 1998 con el ingreso del garantismo al Código Procesal. Todo un desastre que por suerte va terminando. Doctor, que tenga buenas tardes, gracias. Muy amable, ¿eh? Eduardo, un abrazo grande. Es un tema muy complejo, lamentablemente. Y por eso le vamos a dedicar el tiempo que sea necesario. Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo, a disposición. Bueno, con la salida de Gis Carbó se abre la danza de nombres para ocupar este lugar. En las últimas semanas sonaron los nombres de Alberto García Lema, cercano a Miguel Pichetto, José María Campagnoli, entre otros, ¿eh? Así que aquí está la situación bien delicada. Tengo en línea al doctor Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura. Eduardo Serenellini, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Cuénteme usted, renunció la procuradora, su parecer. Estoy muy contento porque creo que esto nos da una oportunidad a los argentinos para volver a poner a la Procuración en el lugar donde nunca debió dejar de estar. Esto es, en un organismo que como parte del Poder Judicial no tiene que tener color político. Acá no tiene que haber un procurador de tal o cual partido que proteja a los propios y ataque a los ajenos. Esto es una cosa fea que desgraciadamente tuvimos que soportar y que bueno, ahora la vamos a ir remontando en la medida en que se logre. ¿Qué cosa? Un acuerdo entre el presidente, que es quien tiene derecho constitucional a proponer al candidato, y el Senado, que es el que tiene el derecho constitucional de dar o no dar el acuerdo, ¿no? Ahora, indudablemente van saltando la rata del barco. Dura la frase, pero... ¿Eh? Dura la frase, pero así es. Es un ciclo político que se está terminando. Se les está complicando la situación y van saltando. Esto es pero tenemos todos los días un caso distinto. Y los que no saltan, bueno, entran a la tramperita. Nosotros no somos conscientes, creo, Eduardo, que, y en ese sentido es que usted dice lo que dice, ¿no? Que no somos conscientes de que estuvimos en un periodo de una noche, de una oscuridad política inconcebible. De hecho, a un 2% de ser Venezuela. Es que, doctor, a ver, hoy en los tribunales federales, quien fue ministro de Economía, a ver y a justificar gastos como si fuese un cadete que gastó 2 cafés de más. Sí, es una vergüenza. Porque fueron una vergüenza, todos lo sabemos. Es muy difícil conseguir pruebas, pero todos los que estamos más o menos cerca de la actividad pública hemos visto los disparates más monumentales y vemos gente que no tenemos todavía hoy la más remota idea de cómo hacen para vivir y sin embargo están muy relajados, viajando, viniendo, yendo a Europa, pese a que se pasaron 30 años en cargos públicos. Toda esa gente tiene que ser investigada y los que hayan robado, presos. Bueno, nos vamos de un extremo al otro. En minutitos habla el presidente llamando al diálogo. Sí, exactamente, pero bueno, este diálogo espero que sea el punto de partida de un cambio positivo. Estoy seguro, no lo espero, estoy seguro que va a ser un cambio. Porque lo bueno que tiene, seamos proactivos, lo bueno que tiene pasar por los desastres es que deja lecciones. Por eso no tenemos que olvidarnos lo que pasó en estos 12 años. Ya tenemos la lección de lo que no se debe hacer. Ahora hagamos lo que sí se debe hacer. Por ejemplo, tener una procuración general profesional, seria, decente, apartidaria. Bueno, ahí está la independencia de los poderes. Exactamente. Como corresponde. Doctor Fargosi, que tenga buenas tardes. Gracias. Gracias por llamar. Hasta luego. Gracias, muy amable. Ya volvemos.